con esta primera charla damos inicio a todo un ciclo de charlas que creé y diseñé pensando especialmente en cada uno de ustedes, en lo que yo he podido ir captando de las necesidades y, y de lo que se necesita para poder hacer un proceso de cambio y de transformación en la vida, que en definitiva lo que todos estamos buscando para vivir una vida más plena, una vida más feliz, una vida con mayor bienestar emocional. Y de alguna forma este ciclo de charlas es el punto de partida también de un sueño que yo tengo. Y ese sueño es lograr crear una comunidad de personas que deseen vivir mucho más conscientes, eh, buscando cumplir el sueño de tener una vida más plena, con impacto en ellos y en quienes los rodean. Ese es el objetivo, este es el punto de partida de un gran objetivo y un gran sueño, que como les voy a ir compartiendo a medida que vayamos avanzando, tiene que ver con una forma de ver la vida y de ver el mundo, que es en definitiva que no hay otra forma de cambiar el mundo que no sea partiendo por nosotros. ¿Por qué los invité a hacerlo por Zoom y no hacerlo solamente por YouTube? La verdad que los invité a Zoom porque me interesa poder verlos. Me interesa esa mayor cercanía que uno logra por Zoom, aun cuando sea en todo este mundo digital. La verdad que poder verlos, el poder sentir que están ahí, le da mucho más sentido a lo que estoy haciendo y mejora la capacidad de interactuar. Así que yo les voy a pedir a todos los que puedan. El que no pueda, no hay problema, pero el que sí pueda, ojalá prenda sus cámaras. Es muy distinto estar hablando y viendo un cartelito y no verle las caras. O sea, para mí me motiva, me da más fuerza en términos de lo que quiero transmitir si puedo verlos. Gracias, Claudia, gracias, gracias. Te estoy viendo ahí, gracias a todos los que están prendiendo sus cámaras porque me da una sensación totalmente distinta, de mucho mayor cercanía. Si ustedes vieron el programa, este ciclo es un ciclo que tiene 7 charlas y que lo vamos a cerrar con una 8ª charla. Estas 7 charlas ya tienen nombre, ustedes en el programa pueden ver de qué se trata cada una charla, pero va a haber una 8ª que va a ser una masterclass de cierre de todo este proceso. El tema de esa 8ª charla se los voy a revelar más adelante y de hecho esa charla ustedes van a recibir una invitación especial para esa, por eso no está dentro de este programa. Una cosa importante que les quiero decir antes de entrar directamente en el tema, porque el tiempo siempre se hace corto, es que si por alguna razón ustedes no pueden estar en vivo viendo la sesión, a todos los que estén en el canal de Telegram, yo voy a publicar ahí el link para que vean la grabación. O sea, si realmente les interesa mantenerse en toda la línea de las charlas, o sea, todo esto tiene una secuencia para llegar a un punto final, la van a poder ver después en la grabación, accediendo al enlace que les voy a poner en el canal de Telegram. Así que no se van a perder nada. Bueno, otra cosa que les quiero plantear es cómo vamos a funcionar. Les propongo lo siguiente para hacerlo más eficiente el uso del tiempo y no alargarme más de la cuenta, porque si no yo puedo alargarme demasiado más allá del tiempo ideal. Es que yo voy a entregarles una cierta cantidad de contenido para que ustedes realmente incorporen lo que quiero compartir con ustedes y después al final de eso vamos a abrir un espacio de preguntas. Pero mientras pueden ir haciendo comentarios en el chat, aquí
la Dani me está ayudando y me va a estar ayudando un poco con las preguntas, tanto por aquí por Zoom como por las preguntas que pueden darse a través de YouTube. Así que, si quieren, a medida que les van surgiendo, porque muchas veces cuando nosotros vamos escuchando, y yo les voy a ir haciendo ciertas preguntas a ustedes, que me pueden responder, eso sí, vayan respondiéndome ahí a través del chat, y pueden ir poniendo sus preguntas y Dani me va a ir ayudando. Entonces, comencemos un poco con el tema. ¿A qué los invité? Hoy día los invité a compartir el siguiente tema, que para mí es un punto de partida en el recorrido de este ciclo. Y el tema de esta sesión, de esta primera charla, es vivir consciente, una forma de cambiar el mundo. Puede que a algunos esto de vivir consciente no les diga mucho, y eso puede pasar perfectamente, pero lo que quiero yo mostrarles, y eso les voy a ir explicando, es que el vivir consciente es el punto de partida de cualquier proceso de cambio y transformación. Porque en cualquier proceso de cambio y transformación tiene que haber, y hay, una metodología, hay una forma, un paso a paso que tenemos que seguir, que nos ayuda en el proceso de cambio y transformación, cuando nuestro objetivo es buscar cómo mejorar nuestra vida y cambiar positivamente. Todos andamos en la vida buscando bienestar, buscando felicidad, y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y de hecho hay muchas personas que creen que no pueden cambiar. De hecho, una de mis alumnas en el programa que yo hago y que en este momento está digamos, desarrollándose, que es el programa del ruido mental al bienestar emocional, me lo planteaba en una de las sesiones. Yo creo que no sé si puedo cambiar. Y el punto es que, y aún más, el argumento más común que encontramos es, no sé si puedo cambiar, yo soy así y no creo que pueda cambiar esto. El punto es que no es que no puedas cambiar, todos podemos cambiar. El problema es que no sabes hacerlo porque no sabes de qué depende ese cambio. Hay otras razones por las cuales también podemos no cambiar, porque no queremos cambiar. Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta que en realidad no queremos cambiar. El punto es que muchas veces queremos cambiar, pero sentimos que no podemos hacerlo. Y no es que no puedas cambiar. El problema es que no sabes de qué depende hacer ese cambio. Te falta entender y conocer la metodología para hacerlo. Y eso es algo de lo que yo quiero hoy día compartir contigo. Y quiero que al final de esta primera charla tengas claro cuáles son las variables fundamentales para generar un proceso de cambio. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Dónde nos tenemos que enfocar? Hay una metodología, hay una forma. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que esa metodología y esa forma hoy día está sustentada en investigaciones científicas de cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente y nuestras emociones. Hoy día entendemos mucho más de lo que hace un par de décadas atrás entendíamos respecto a cómo funcionamos. Y lo interesante es que esta metodología, bueno, en primer lugar la he aplicado yo en mí misma, o sea, yo he tenido grandes cambios de transformación en mi vida, o sea, es una metodología que también enseño y por lo tanto he visto sus resultados en mis alumnos, en mis coach, en las personas que hacen coaching conmigo, y en mucha otra gente que a través de estas mismas herramientas ha logrado grandes cambios en su vida. Entonces, podemos cambiar, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Y además de eso,
el primer elemento que tenemos que tener súper en cuenta cuando yo quiero hacer un proceso de cambio es que necesito intención, necesito decisión y necesito ponerme en acción. Porque si yo estoy esperando que las cosas vengan de afuera, no pasa nada, no cambia nada. Tiene que partir de mí. Y para que parta de mí, tengo que ponerme en acción. ¿Ok? Entonces, a medida que hacemos este recorrido que vamos a ir haciendo a través de estas 7 charlas, yo espero que a ustedes les quede muy claro que vivir consciente es la única forma que existe para alcanzar una felicidad verdadera, para lograr vivir en plenitud, más allá de todas las cosas que pasan en la vida, más allá de lo que pasa en el afuera, más allá de los desafíos, va más allá de las adversidades. Y ahí les voy a mostrar además por qué les digo que es la única forma para cambiar el mundo. Quizás muchos se estarán preguntando, a ver, pero ¿es posible vivir en plenitud a pesar de todo lo que pasa en el mundo exterior? En el mundo exterior pasan muchas cosas y hoy día más que nunca están pasando muchas cosas. El mundo nos está desafiando con muchas situaciones complejas, con muchas situaciones que nos implican enfrentarnos a la adversidad. Y muchos se pueden preguntar, a ver, pero ¿es posible realmente cambiar a pesar de todo eso en el mundo? Y la maravilla que tengo para contarles es que sí se puede, porque eso no depende del mundo exterior. El que tú puedas vivir mucho más en plenitud no depende del mundo exterior, depende del desarrollo de capacidades innatas de tu mente, que existen, que son un potencial en nuestra mente, pero que no hemos aprendido, que desconocemos. Y lo único que necesitamos hacer es aprenderlas, entrenarlas, cultivarlas y practicarlas. Y eso lo cambia todo. O sea, nuestra capacidad de vivir en plenitud depende de cómo usemos potenciales internos de nuestra vida, de nuestra configuración como ser humano, que nos lleva a relacionarnos de una forma distinta con la realidad del mundo. Cuando nosotros ponemos el foco en lo que pasa en el afuera y pensamos que lo que pasa en el afuera determina mi capacidad de estar bien o de estar mal, ahí difícilmente vamos a llegar a un estado de felicidad, a un estado de plenitud. Porque ni la plenitud ni la felicidad pueden ser dependientes de eso. Y lo importante es que esto no lo digo yo. O sea, esto es justamente lo que dice la ciencia después de muchas décadas de investigación científica. Y que a través de las palabras de uno de los neurocientistas más connotados existentes hoy día, ya, denme un segundo que aquí algo pasó. En palabras de uno de los neurocientistas más connotados hoy día, que es el doctor Richard Davidson, se expresa de la siguiente forma: una mente una mente entrenada es una mente feliz. Porque vamos a ver que la mayor parte del sufrimiento humano está en nuestra mente, no está en el afuera. Y esto la verdad que es algo que la ciencia lo ha podido comprobar hace ya un par de años, pero que en realidad es un conocimiento que existía desde el mundo espiritual hace más de 2500 años antes de Cristo. Quienes practicaban desde esa época o cultivaban prácticas contemplativas, conocían perfectamente los mecanismos para llegar a tener una mente calma y serena. La ciencia, a través de todo su desarrollo y su investigación, ha podido
ampliar este conocimiento y llevarlo mucho más allá de cualquier tipo de creencia o de pensamiento. ¿Ok? O sea, lo que nosotros hacemos a través de lo que vamos a ir conversando es aprender a relacionarnos de una forma distinta con la adversidad. ¿A través de qué? A través del desarrollo de recursos internos poderosos que nos permiten responder en forma distinta a las realidades de la vida. ¿Ok? Y la ciencia ha ayudado muchísimo a expandir esto. Y por eso es tan importante expandir su conocimiento, difundirlo mucho más allá, porque esto no se trata de creencia, se trata de biología. Y esto es lo que nos permite poder acceder a una vía para aumentar nuestra capacidad de ser feliz, para vivir más plenamente, tener una mente mucho más calma y serena, tomar mejores decisiones en la vida, alcanzar tus metas y objetivos, tener mejor calidad de vida, mejor salud física y emocional, mejores relaciones y mucho más. Me encantaría saber si alguno de ustedes siente que alguna de estas metas es la que les gustaría alcanzar. Si alguno de ustedes se siente reflejado en alguno de estos objetivos, me encantaría saber justamente, y por favor escríbanmelo en el chat, porque para mí es muy importante saber qué es lo que los motiva estar acá. ¿Qué necesidad interna o a qué necesidad interna están respondiendo para sentirse motivados de participar de este ciclo de charlas? Escríbanmelo en el chat. ¿Qué te llevó a estar acá? Porque ese es un saber qué te llevó a estar acá. Es el motor que te va a permitir seguir adelante. Mejorar mi calidad de vida y vivir mejor. Me parece que ese probablemente es un objetivo de muchísimas personas. Me afectan mucho las cosas que me pasan. Quiero controlar más mis emociones. Encontrar qué es lo que me bloquea en mi área económica. Interesantísimo. Vamos a ver qué pasa ahí. Quiero paz sin que el exterior me afecte tanto. Quiero ser feliz. Siento que perdí el rumbo de mi vida. Elevar mi bienestar, mi paz interior y mi conciencia, dejar de pensar tanto negativamente, dar paz a mis emociones. Los entiendo tan bien. Mejorar mis emociones, tener un conocimiento más pleno, sanar mi ansiedad, dejar pensamientos rumiantes. Lo que me están poniendo ahí es la realidad de muchísimas personas en la vida. Muchas personas siento que necesito disfrutar más de la vida, una vida más plena, tranquila, que no somatice. La verdad es que esta es la forma en la cual vivimos. Y esta es la forma en que vivimos que refleja el no vivir consciente. Por eso es tan importante lo que les quiero mostrar, ¿ya? Gracias, Gabriela, porque me inspira. Espero inspirarlo y que de esa inspiración tomen acción en su vida. Eso es lo importante. Me encanta poder inspirarlo porque eso es lo que me motiva en la vida. Pero para que ustedes tomen acción, aceptar que soy una mente y un corazón que puede aprender y desaprender la rumiación mental. Excelente. Porque ¿qué es lo que vamos a ver? Y que es justamente lo que no tenemos conciencia, lo que no entendemos.
vamos a ir viendo que nuestra mente es lo que impacta todo. ¿Por qué la neurociencia dice una mente entrenada es una mente feliz? ¿Por qué desde hace 2500 años antes de Cristo se sabía que la clave de todo estaba en lograr cultivar una mente más calma y serena? Porque la mente lo impacta todo. Y justamente para recorrer este camino de transformación, a que recién, a todo lo que ustedes me están poniendo aquí en Zoom y en YouTube, a una persona que tuvo una pérdida, recién falleció mi esposo, me quedé sola con mi niña de 14 años, lo extraño mucho, una realidad de mucha gente. Vamos a ver que el primer paso es aprender a vivir consciente, pero tienen que entender qué significa eso, qué significa. Mucha gente habla de lo importante del cambio de conciencia, pero ¿de qué estamos hablando? Puede sonar una palabra bonita, pero lo importante es lo que está detrás. ¿Qué es esto de vivir consciente que yo les digo que es el punto de partida de cualquier cambio de transformación? Lo puedo expresar en formas muy simples. Vivir consciente significa saber y entender por qué hago lo que hago, por qué actúo, cómo actúo, y darme cuenta de cómo esto impacta en la vida, en mi vida, en la de los demás y en el entorno. Eso significa vivir consciente. Lo voy a repetir. Es saber por qué hago lo que hago, por qué actúo como actúo, y poder darme cuenta de cómo esto impacta en mi vida, en la de los demás y en el entorno. Es simple, pero vivimos muy lejos de esa realidad. Pero antes de entrar a entender cómo se vive consciente, tenemos que entender y saber qué significa ser consciente. Cuando yo hablo de ser consciente, ¿de qué estoy hablando? La conciencia es una capacidad de nuestra mente, es algo que tenemos y significa simplemente darme cuenta de algo. Eso es ser consciente. Ser consciente es darme cuenta de algo que no había visto, que no había percibido antes. Por ejemplo, cuando uno dice, uy, me acabo de dar cuenta que hace días que no llamo a mi mamá. Me estoy dando cuenta de algo que no había percibido antes. O, uy, me acabo de dar cuenta, fíjate qué linda es esa flor que tengo hace tanto tiempo en mi jardín y que nunca había mirado con detención. Y ese ejemplo se lo pongo porque me pasó a mí. Después de tener muchos años unas flores súper bonitas en mi jardín, nunca las había mirado en detención. O me di cuenta que fui muy agresivo en la forma en que reaccioné. Me doy cuenta de algo. Eso es ser consciente o tomar conciencia. Hay algo que no había percibido antes. ¿Cuál es la clave? Y esto grábenlo, porque esto es muy importante. ¿Cuál es la clave para darme cuenta de algo? Para ser consciente de algo, la atención. Para darme cuenta de algo, tengo que poner la atención. Tengo que focalizar mi atención en eso. Pero nosotros tenemos, ¿dónde está el problema? Nuestra atención es tremendamente dispersa. Nuestra atención salta de un lado para otro. Y eso lo vamos a ver más adelante en otra de las charlas. Entonces, focalizar la atención, poner ahí la atención donde no la había puesto, donde no había visto ni percibido. Esa es una primera condición de darnos cuenta, y por eso vivimos tan inconscientes. Vivimos inconscientes en primer lugar porque no nos damos cuenta, porque nuestra atención es totalmente dispersa. Pero ser consciente, y esto es clave, ser consciente no es lo mismo que vivir consciente. Yo me puedo dar cuenta de algo y no hacer nada. Yo puedo darme cuenta que fui agresiva al responder a una pregunta o algún comentario, pero no hacer nada, seguir actuando igual. Yo me puedo dar cuenta de esta flor tan linda que tengo en mi jardín, pero seguir descuidándola, no regándola. Entonces, ser consciente no es lo mismo que vivir consciente, porque vivir consciente requiere tenerlo en cuenta, hacer
algo con aquello que me di cuenta. Incorporar esa conciencia a mi día a día. Aprender a actuar desde ese nuevo espacio. ¿Se va entendiendo hacia dónde vamos? Cuéntenme si estoy siendo clara, si se está entendiendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, si me van siguiendo en mi... Sí, muy clara, excelente. ¿Ya? ¿Claro para todos? ¿Ya? ¿Alguien más que me quiera ratificar si voy por el camino correcto? ¿Ya? Porque la idea es que vayamos clarísimos. Ah, ya, ahí me quedo tranquila, puedo seguir adelante entonces. Porque la conciencia que queremos desarrollar es lo que les dije. ¿Por qué actuamos como actuamos? Y cómo esto afecta e impacta en la realidad que creo para mí y para los demás. Pero no quedarme ahí. Lo que necesito ahora es desde ahí, de empezar a darme cuenta por qué actúo como actúo, que de hecho no lo sabemos normalmente, desde ahí tenerlo en cuenta y cambiar mi conducta. Eso significa cambiar y transformarnos. Y ese es el proceso. Me doy cuenta, lo entiendo, lo comprendo, lo reconozco y lo incorporo y transformo. ¿Por qué? ¿Hacia dónde vamos? Porque el gran problema es que andamos por la vida ciegos de quiénes somos y de cómo se generan nuestros comportamientos, nuestras reacciones, nuestras relaciones, nuestros resultados. Andamos por la vida siendo lo que somos, lo que creemos ser, de hecho. Andamos por la vida, actuamos, reaccionamos, decidimos, nos relacionamos y damos palos de ciegos, tratando de ser felices, tratando de tener una vida plena y sufriendo y quejándonos porque no lo conseguimos. Y no lo conseguimos por mucho de todo lo que ustedes me han puesto en los chats. No lo conseguimos porque no sabemos cómo hacerlo, porque no sabemos qué somos ni cómo funcionamos. Y ese es el gran tema. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque para llegar a algún lugar, y vamos a poner aquí como lugar, ese lugar puede ser mi felicidad, vivir más planamente, lograr conseguir mis metas y objetivos, lograr tener mayor abundancia económica, lograr tener mejores relaciones con mi pareja, lograr saber cómo criar mejor a mis hijos, lograr tener una experiencia en mi trabajo mejor y muchas cosas más. ¿Por qué no lo logramos? Porque para ir a algún lugar necesito tener el mapa adecuado. Y el problema que tenemos es que no solamente el mapa está mal diseñado, en realidad no tenemos mapa, porque nos han dicho que el mapa, para cumplir todas estas cosas, tiene que ver con cumplir ciertas normas y patrones culturales de una estructura, de una cultura, de una sociedad. Buscar el éxito de determinada forma, tener una familia que cumpla con tales patrones, parecerte a, tener una relación de pareja X. Ese es un marco determinado por el exterior en que buscamos encajar. Y ese no es el mapa. Ese mapa nunca nos va a llevar a la plenitud ni a la felicidad. En realidad, en esta forma de funcionar, en la forma inconsciente en que funcionamos en la vida, no tenemos mapa. No porque no exista, porque no lo sabemos usar. No lo conocemos. Y el mapa está ¿dónde? El mapa está en conocer y entender cómo impacta nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo en la realidad que construyo. Ese es el mapa. O sea, cuando tú
entras en ese mapa, conoces ese mapa, ahí encuentras cuáles son las claves, cuáles son los botones que tienes que tocar para hacer el cambio. Eso es. ¿Tenían conciencia clara de esto? ¿Qué les genera esta información? Cuéntenme, ¿cuánto tenían conciencia de esto? ¿O qué les está diciendo su propia mente al escuchar esto? Porque ahora les voy a comenzar a dar las claves que está detrás de esto. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que no han logrado llegar donde quieren llegar? ¿Alguien me quiere compartir? ¿Mm? ¿Cuánta conciencia tienen de cómo su mente? Pienso mucho en lo que fue. Claro, ¿ya? Y tu mente está determinando creencias limitantes. Así es. Miedo a fracaso, porque vivo en automático por miedo o dudas. Ahora entiendo por qué me ahogo en un vaso de agua. Maravilloso, Caroline, nos pasa a todos. Así ha sido la historia de vida de la mayoría, ¿ya? Pero lo que quiero, o sea, quiero que ustedes de esta sesión se vayan sabiendo que eso se puede cambiar, porque me saboteo, el tema del merecimiento, ¡puf! La creencia que debo ganármelo y no que fluya. Esos son los condicionamientos culturales. Pero ahora les voy a dar algunas claves. Todo en nuestra vida, todo lo que ustedes hacen, lo podemos reducir al efecto conjunto de dos componentes esenciales que nos conforman: mente y emociones. Estos dos componentes determinan todo lo que ustedes me están poniendo ahí. Y estos dos componentes se reflejan en un tercer componente esencial de lo que somos, nuestro cuerpo. La mente y los pensamientos se reflejan en el cuerpo, que es una tercera dimensión y es una dimensión esencial de lo que somos. En el proceso de lo que vamos a ir recorriendo, vamos a ver la importancia que el cuerpo tiene y que no estamos para nada conscientes. Todas estas dimensiones están totalmente interrelacionadas. Mente, emociones, cuerpo. Está totalmente interrelacionada. Y esa interrelación tampoco la entendemos ni la conocemos. Hoy día nos vamos a centrar en dos: mente y emociones. Pero además, aquí yo no estoy considerando otras dos dimensiones más de lo que nos conforman, pero ya entramos en otro plano: la dimensión espiritual, la dimensión energética, pero nosotros no podemos llegar a las otras dimensiones si no partimos por esto. Justamente muchas personas que entran en caminos, por ejemplo, de trabajo energético, y después se ven frustrados de por qué no consiguen resultados. ¿Por qué? Porque su mente y sus emociones les están bloqueando la capacidad de conectar con áreas de dimensión que son mucho más sutiles. Nuestra mente y emoción nos carga, nos pone como un peso. El cuerpo, o sea, el cuerpo habla todo, el cuerpo lo dice todo, pero tenemos que saber leerlo. O sea, el cuerpo es una dimensión en sí mismo. La mayor sabiduría está en el cuerpo, la mayor memoria está en el cuerpo, todo queda grabado en nuestro cuerpo y no sabemos leer nuestro cuerpo. Aquí hay un tema que también es súper importante para que ustedes vayan llevándolo a su propia vida y un poco a las propias limitaciones que han visto de por qué no puedo cambiar. No podemos cambiar sin considerar todo lo que somos. Yo no puedo cambiar si considero solamente mi mente, pero no entiendo cómo entran aquí las emociones, no conecto con el cuerpo. Entonces trato de cambiar, como mucha gente de repente me dice, pero yo he tratado de hacerlo y no me resulta. Claro, porque no estás considerando la integración de todo lo que eres. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la felicidad en nuestra vida con este nivel de ignorancia con que vivimos? No sabemos lo básico, que es entender por qué actúo como actúo. ¿Qué es lo que determina?
mi comportamiento. Y esto uno necesita ser psicóloga para esto. O sea, este es un conocimiento básico de todos los seres humanos. Y el punto es que el sistema, y cuando hablo de sistema, es toda esta creencia cultural, te hace quedarte en tu limitación, para que sigas funcionando en esta inconsciencia, y en definitiva, cuando tú funcionas en tu inconsciencia, no estás consciente del poder que tú tienes, y por lo tanto, ¿qué terminas haciendo? Terminas siendo presa del poder de otros. Y ese es el gran tema, esa es la gran limitación humana. O sea, ¿y cómo lo podemos reflejar en términos de algo que entendamos todo? Es cuando tú andas buscando tu felicidad, que depende de lo que hacen de los demás. Tu felicidad depende de lo que pasa en el mundo. Tu felicidad depende de que las cosas sean como tú quieres. Le entregas tu poder a otros. Y eso es súper importante que lo vayan incorporando. O sea, si yo vivo ciega, si yo vivo en esta ignorancia de no entender nada de cómo funciona, le estoy entregando todo mi poder a un sistema, y en un sistema englobo todo. Es como si un niño que sueña con ser escritor y no conoce ni siquiera las letras. Imposible que llegue a ser escritor. Tiene que partir primero conociendo y entendiendo las letras. Por lo tanto, para saber por qué actúo, cómo actúo, tengo que comprender y aprender a observar dos elementos esenciales: mi mente y mis emociones. ¿Y qué es lo que hay en tu mente? En tu mente hay, en primer lugar, pensamientos. Eso es lo que hay en nuestra mente, pensamientos. Y esos pensamientos se estructuran de distintas formas, en ideas, en creencias, en juicios, que conforman a su vez lo que llamamos condicionamientos, que son estructuras mentales, nuestros modelos mentales, nuestras programaciones, lo que llamamos nuestra mentalidad. Y aquí hay una cosa clave. Estos pensamientos, estas estructuras mentales, son las que definen la forma en que tú actúas. ¿Cómo pensamos? Es como actuamos. Los pensamientos crean nuestra realidad. ¿Y por qué? Porque alguien me decía, a ver, pero ¿y por qué? ¿Por qué los pensamientos crean mi realidad? Cuando yo vivo inconsciente ni siquiera entiendo por qué se genera esa relación. O sea, de hecho, cuando yo creo, cuando yo parto haciendo un juicio, que todos lo hacemos, mira, esto es feo o esto es malo, inmediatamente estoy ya definiendo una realidad, porque estoy dejando fuera de esta realidad una parte de ella. O sea, por lo tanto, esto ya no está en mi vida. El punto es que eso no necesariamente es verdad, no necesariamente es feo o es malo. Yo creo que es, pero desde el momento en que yo lo creo, yo ya limité el espacio de mi realidad porque todo esto lo dejé fuera, ¿ok? Lo excluyo de mi vida. ¿Y por qué nuestros pensamientos crean nuestra realidad? Por otro elemento fundamental que quiero que ustedes incorporen muy fuertemente, es que tu realidad la creas a través de las decisiones y elecciones que vas tomando en tu vida. Así creamos nuestra realidad, a través de nuestras decisiones y elecciones. Todo, o detrás de todo, hay una elección. Y eso es algo que es súper importante que comiencen a mirar en su vida. Y no porque no siempre somos conscientes de eso. Y por eso siempre estamos culpando al exterior de la vida que tenemos. Detrás de todo lo que ustedes hacen hay una elección. Inmediatamente puede surgir aquí una objeción y alguien me va a decir, a ver, pero yo no siempre puedo elegir. Hay cosas que no puedo controlar. Yo no elegí que existiera una pandemia. Yo no elegí que en este momento se esté produciendo una guerra tan terrible entre Rusia y Ucrania. No. Hay muchas cosas que no controlamos. Hay muchas cosas que surgen en la vida que no dependen de ti, que no creaste tú. Pero siempre, detrás de
todos los eventos en la vida hay una elección. Y la última elección, la última decisión que siempre está en la vida y es la que determina en mayor medida cómo nos relacionamos en la vida, es la decisión que tiene que ver cómo vivo con lo que me pasa. Porque por definición, yo no puedo cambiar la vida de lo que la vida es. La vida tiene alegrías y la vida tiene dolores. Esto es definición de la vida. Lo que yo puedo hacer es decidir cómo vivo esto. ¿Me echo a morir o me lleno de fuerza y salgo adelante? Ante un mismo evento. Mi vida, ahí estoy creando mi vida. ¿Me quedo en el pesimismo o me refuerzo en el optimismo y en la creencia en mí misma? Ahí estoy creando mi vida. ¿Creo que la vida no vale la pena o creo que la vida tiene un sentido y hay un aprendizaje detrás de todo? Ahí estoy creando la vida. Entonces, siempre hay una elección. ¿Elijo terminar en depresión o elijo ponerme en acción? A mucha gente la pandemia, que fue una carga tan fuerte, le cambió la vida positivamente. Mucha gente se reinventó y descubrió una vida nueva. Y eso, en cambio, mucha otra gente terminó con depresión, muy afectados con la salud mental. Y eso depende de una elección. Yo no elegí la pandemia está. Hay misterios en la vida que en nuestra limitada capacidad humana para los misterios del mundo, hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que pasan, pero yo siempre puedo hacer esa elección. Y ahí es cuando tú estás construyendo tu vida. ¿Y de qué depende esa decisión? Y todas las decisiones, ¿cómo tomas una decisión? En base a lo que piensas, en base a lo que crees, en base a los juicios, en base a los condicionamientos. O sea, si yo creo ya que la vida no tiene salida, que todo es terrible, ya, y que la vida es una maldición, no voy a llegar a ninguna parte. No voy a lograr nada. Esa es la vida que me voy a construir. ¿Ya? Espérenme, déjeme. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, esto es súper importante que vayan tomando conciencia, se vayan dando cuenta de lo que les estoy planteando y de la importancia de esto, de la importancia que tiene el conocer tus pensamientos, conocer tu mente en términos de la realidad que vas construyendo. La importancia de la calidad de la decisión y elección que haces en términos de la calidad de vida que te generas. Y tomar acción, hacer algo. Eso es salud mental. Nosotros creemos que salud mental es, como no tener salud mental es tener depresión, es sufrir de alguna patología o es sufrir de ansiedad crónica. No, salud mental es todo esto. Porque la salud mental determina mi bienestar en la vida. Pero la salud mental parte de la forma en que me relaciono con mis pensamientos. Si yo quiero que mi vida cambie, le tengo que dar prioridad a esto. Yo no puedo, y eso les pasa a la mayoría. Estoy esperando que mi vida cambie y no le doy prioridad a esto. Porque toda mi estructura mental surge de mis experiencias de vida. Mi mente es una verdadera computadora programable. O sea, mis creencias, mis juicios vienen de mis experiencias, de lo que yo he vivido, de lo que me han enseñado, de mi familia, de mi cultura, de mi colegio, del lugar donde naciste. Pero, ¿cuál es el problema? Que nos han hecho creer que la mente y nuestros pensamientos es un reflejo de la realidad. Nuestros pensamientos no reflejan la realidad como es. Lo único que hacen nuestros pensamientos es darnos una explicación subjetiva de cómo es el mundo. O sea, cómo lo ves, cómo interpretas tú
el mundo. Nos explicamos el mundo de acuerdo a nuestra experiencia. La política y la religión son los dos ejemplos extremos más claros de ver cómo las creencias impactan en la forma en que vives tu vida. Y por lo tanto tienes que empezar a mirar eso. Esto se aplica a todos los aspectos de tu vida. Si tú sufriste una relación de pareja difícil, en la cual llegaste a creer que o los hombres son todos iguales, o las mujeres son todas iguales, esa va a ser la realidad que te vas a crear. Vas a construir tu realidad desde esa creencia. O si sufriste en algún momento de tu vida de una estafa, de un engaño, de una desilusión, vas a terminar con la creencia, no hay que confiar en nadie. Entonces, vivo atrapada en una creencia y actúo y decido y me relaciono desde esa creencia. Y esa es la vida que construyes. Por eso, más de alguno, ¿no es cierto?, me ponía por ahí el tema de la rumiación mental, de los pensamientos negativos. Construyes una vida a partir de estar atrapado en tus pensamientos negativos. Y por eso ¿qué tienes que hacer? Tienes que verlos y tienes que cambiarlos. ¿Y por qué es tan importante darnos cuenta que los pensamientos no son una verdad, como de alguna forma nos hacen creer? Son solamente una interpretación subjetiva, porque cuando yo me doy cuenta que los pensamientos no son una verdad, es una simple creencia, es que los puedo cambiar, los puedo modificar, puedo cambiar mi mentalidad, que es lo que refleja ya la estructura de pensamiento. Entonces, una primera manifestación de aprender a vivir consciente es conocer, observar y darme cuenta del impacto que tienen en mi vida, que está teniendo en mi vida esa mentalidad. Ese es el primer paso, empezar a identificar mi mentalidad, cómo impacta en mi vida y decidir cambiarla. Porque si yo ando y me descubro que ando con una mentalidad pesimista, no puedes esperar ser exitoso en la vida. Eso generar más y más frustración y volverte más pesimista. O sea, el pesimismo retroalimenta el pesimismo porque no vas a tener éxito con una mente pesimista y te vas a convencer más que la vida es así. La vida no es así, es tu mentalidad la que hay que cambiar. Y por lo tanto, si no me doy cuenta y sigo esperando que el mundo cambie, más frustración. Entonces, por eso es importante comenzar a entender eso. Punto 1, aprender a mirar tu mentalidad. Pero muchos me pueden decir, pucha, pero yo he tratado de hacerlo y no me resulta. Bueno, aquí hay distintas cosas. Una cosa es, o sea, no puedo hacerlo porque no has aprendido cómo hacerlo o no has aprendido a hacerlo con una metodología adecuada, pero hay otra razón que también requiere de nuestra mirada. Es que los pensamientos siempre tienen unida una carga emocional. Pensamientos y emociones están tremendamente correlacionados. Y por lo tanto, cuando un pensamiento tiene una carga emocional muy alta, está acompañado de emociones complejas, esos pensamientos se pegan mucho más y se transforman en mucha desarrumiación mental y se transforman en esa carga de pensamientos negativos y por lo tanto se hace más difícil soltarlos. Entonces, cuando ustedes están tratando de trabajar con sus pensamientos, pero no están considerando la emoción, ni están trabajando con la emoción, no van a poder lograrlo, porque ambos están totalmente interrelacionados. Hay un ciclo que es el ciclo pensamiento-emoción, que yo tengo que aprender a identificar cómo opera, cómo funciona, para poder, ahí es donde yo puedo intervenir. Ahí es donde puedo intervenir y puedo transformar y puedo salir de la cárcel en la cual se transforma nuestra mente. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo se llama esto? Esto se llama autoconocimiento. Cuando la gente me pregunta, ¿y qué es esto del autoconocimiento? Aprender a conocer tu mente y aprender a conocer tus emociones. ¿Y cómo se hace eso? A través de un proceso, a través de una metodología, a través de un paso a paso. Entonces, ¿por qué no podemos cambiar?
porque no comprendemos, no observamos, no reconocemos. Por lo tanto, para ir cerrando toda esta idea, las ideas que me interesa sembrar en ustedes hoy día, es que lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia, darme cuenta. Para después de darme cuenta, y me doy cuenta cuando empiezo a descubrir mis patrones mentales, con qué emocionalidad ando todos los días, ¿ya? ¿Qué resultados estoy obteniendo en la vida con esto? Eso es darme cuenta. Y después pasar a tenerlo en cuenta, vivir consciente. Y vivir consciente es aprender a hacer el proceso de transformación, de cambiarlos y tomar decisiones distintas. Recuerde que la pregunta es, ¿qué significa cambiar? Simplemente cambiar significa tomar decisiones distintas para los mismos problemas de siempre de la vida. Eso genera el cambio. Y para terminar con las ideas de hoy y ver un poco las preguntas que tienen, es que, ¿cómo se trabaja todo esto? La verdad que la mejor forma y la forma con la cual yo trabajo y un poco la que está sustentada también en toda la metodología desarrollada por la investigación científica, una de las mejores herramientas para hacer este proceso de conocer mi mente, conocer mis emociones, es lo que se llaman las herramientas o prácticas de mindfulness o práctica de atención plena. Hay una charla específica de este tema, así que no me voy a alargar acá, simplemente quiero darles un poco la introducción a eso. ¿De qué se trata mindfulness? Mindfulness es un proceso al cual nosotros lo que hacemos, les dije al principio, ¿se acuerdan que la clave de darnos cuenta es la atención? Es lograr focalizar mi atención para darme cuenta. Y justamente para eso tenemos que entrenar nuestra atención, para ser capaces de darnos cuenta, empezar a darnos cuenta cuáles son mis pensamientos. ¿Cuándo hay un pensamiento que está impactando de esta forma y que está impactando en esta decisión? ¿Cuáles son las emociones con las cuales ando en la vida? Entonces, primero aprendo a entrenar mi atención para ser capaz de observar mi mente y mis emociones, y voy a la vez cultivando a través de la práctica actitudes internas. Yo le dije que la mente tenía capacidades innatas, que las cultivamos y las practicamos. Entonces empezamos a cultivar esas actitudes internas y mentales que nos permiten acceder a calma y serenidad. Y desde esa calma y serenidad, yo puedo ser capaz de cambiar mis decisiones, actuar en forma distinta, sobre todo cuando me enfrento a la adversidad, al miedo, a la incertidumbre, porque eso me da claridad para tomar decisiones. Y por eso les decía que hay una metodología para hacer esto, que lleva a resultados que están estudiados y medidos. Y eso es lo interesante. Por eso, cuando alguien sienta que, pero es que no puedo cambiar, sí puedes cambiar. Y aquí quiero que entiendan algo muy importante. Mucha gente quiere, ya, pero es que yo quiero que, pero dime. Muchas veces, a ver, pero ¿qué tengo que hacer? Dime. O sea, llevan una vida viviendo de una forma. Esto es un proceso. O sea, es un proceso en que nosotros vamos dándonos cuenta, wow, mira, haciendo estos pequeños pasos, haciendo las prácticas, requiere compromiso, requiere práctica, pero los resultados se dan fácilmente. Y yo lo veo, o sea, justamente en el curso que estoy haciendo en este momento, una alumna el otro día, era maravilloso ver cómo ella se había dado cuenta de una tremenda creencia que ella tenía, que tenía que ver con una historia de la mamá, que la mamá era muy quejumbrosa, y por lo tanto ella en su vida decidió que la queja era lo peor que podía hacer. ¿Y a qué la llevó eso? Que ella no comparte nada de lo que le pasa. O sea, comenta algo cuando ya ha solucionado el problema, pero no busca ayuda, no busca apoyo, y por eso vive con una ansiedad que le ha llevado hasta las crisis de pánico, porque ella no se ha dado cuenta que la vulnerabilidad, el compartir algo que me está pasando es algo esencial en la vida. Eso es salud mental. Entonces, cuando ella se dio cuenta de esto, se le abrió un mundo. Como vivimos ciegos, vivimos atrapados en esas creencias, no lo hacemos. Entonces, lo que quiero que ustedes de esta primera charla se lleven, que el poder
de cambiar está en ustedes, en cada uno, pero tienen que hacerse responsables de ellos, tienen que tomar acción. Lo bonito de esto es que el estar aquí, por algo llegaron a estas charlas, es un primer paso, algo los trajo aquí, escucharon una necesidad interna. Yo no puedo cambiar si no escucho una necesidad de mi corazón. De algo se están dando cuenta. Solamente tienen que aprender cómo tomarlo en cuenta. ¿Y por qué creo que esto es lo único que cambia el mundo? Porque cuando cambiamos nosotros, se produce un efecto multiplicador en quienes me rodean. Cuando yo cambio, cuando entiendo mis pensamientos, cuando me hago responsable de por qué actúo como actúo, por qué hago lo que hago, impacta en mis relaciones como los demás. Y eso tiene un efecto beneficioso y a la vez me permite entender el comportamiento de los otros. Hasta que yo no haga eso, voy a seguir esperando que todo cambie desde la afuera. Cuando yo hago eso y cuando comienzo a entender también por qué los otros actúan, cómo actúan, puedo pasar a una siguiente etapa, que es tema para más adelante, desarrollar la compasión, que es lo que más necesitamos en el mundo. Pero para actuar desde la compasión, primero tenemos que aprender a ser y vivir conscientes. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Quiero primero que me pongan en el chat, y ahí quedo abierta a quienes quieran compartirme preguntas. Quiero que me pongan qué han sacado de esta charla, qué se llevan de esta charla, de qué se han dado cuenta, qué les ha gustado, de qué les ha servido, porque eso me permite retroalimentarme para saber si estoy en donde quiero ir. Así que feliz de escuchar sus comentarios, que no es tarde, que se puede. Bien, Vivi, así es. Nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde. ¿Ya? Siempre, siempre se puede. Siempre se puede. Y eso, que nosotros podemos tener control de nuestra mente y que hay una posibilidad de mejorar lo que sí podemos mejorar, tal cual. El cambio se puede realizar. Así es. Así es. ¿Ya? Siempre puedes hacer un cambio. Porque también mi alumna de repente me decía, no, pero es que tengo 46 años. No es un problema de edad. Y eso fue lo que empezó a darse cuenta. Esos son las creencias. Esos son los juicios. El creer que no podemos hacerlo. ¿Mm? ¿Alguien más que me quiera compartir su experiencia, aclarar parte de mis dudas? Excelente. Por acá. Igual tengo 46 y quiero cambiar. Bien, me encanta. Sí puedes cambiar. Estar aquí en esta charla, primero identificar lo que queremos cambiar. A veces uno se da cuenta de lo que quiere cambiar, pero ponerlo en la acción es lo más complejo. Exactamente. A veces el ponerlo en la acción, estar dispuestas, eso nos va a ayudar a cambiar. Tal cual. Que tengo que mejorar, conocer y entender mis emociones, y tratar de conocerlas de mi cuerpo, tratar de cambiar y mejor mi modo de pensar negativo y pensar algo diferente, tomar la decisión más consciente. El pensamiento asociado a cargas emocionales aclara muchas cosas, tal cual, que vivir una vida consciente es directamente proporcional a lo consciente que estamos de nuestros pensamientos. Excelente, o sea, se ha entendido muy bien lo que quiero transmitirles. Si alguien quiere hacerme una pregunta, que levante su manito, me la puede hacer, quien quiera hacérmela, queremos autoconocernos y tomar más conciencia. ¿Ya? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla por el chat,
o puede levantar su manito, ¿ya? Si quiere hacerla en vivo. Yo me di cuenta que estar consciente es estar en el presente. ¿Mm? ¿Nadie quiere aprovechar esta instancia para hacer alguna pregunta? La pueden poner en el chat. ¿Cómo aceptar el merecimiento en mí? A ver, Sandra, muy buena tu pregunta y tiene todo que ver con lo que estamos viendo. Marcela quiere hablar después, excelente. Contesto a Sandra, porque el merecimiento tiene que ver, o la falta de merecimiento, porque si tú me haces esa pregunta, es porque vives una situación de sentir que no mereces. Y esa idea es una creencia que tú grabaste en tu mente, producto probablemente de historias infantiles. Y por lo tanto, lo que tú tienes que empezar a mirar es justamente que esto es una creencia. Empezar a mirar cómo eso impacta en tu vida hoy día y cómo tú, desde esa creencia, estás probablemente bloqueando muchas de las situaciones actuales. Yo siempre les cuento y les voy a compartir una historia mía personal y que tiene mucho que ver con lo que tú planteas. Yo siempre les cuento que cuando era muy pequeña, quizás alguno me ha escuchado esto en algún live, yo era muy tímida, yo era muy insegura, efectivamente me sentía no merecedora, o sea, era casi autista porque no hablaba, lo pasé muy mal en mi época de infancia y de juventud, y sentía que no merecía nada y que todo el mundo me rechazaba. O sea, yo sentía que el mundo me iba a rechazar, ya que no me aceptaba. Y viví muchos años así, y por lo tanto vivía llena de corazas, llena de miedo, y tratando de, cuando tenía que enfrentarme al mundo, era bastante dura, porque le tenía tanto miedo que me tenía que poner una coraza. Y la verdad que me llevó mucho tiempo darme cuenta, después, cuando lo empecé ya muy adulta, fui trabajando la timidez, fui trabajando todo eso, o sea, eso lo trabajé, pero dentro mío todavía estaba esto. Y en un momento me di cuenta que en realidad la mayor parte de mi vida nadie me rechazó, ni mis compañeras de colegio, nadie me rechazaba. Era yo la que las rechazaba a ella. Yo no les permitía entrar, porque era tanto el miedo a que potencialmente me rechazaran, que yo las rechazaba primero. Por lo tanto, el problema no venía de afuera, era que yo, desde una creencia de una experiencia infantil, actuaba desde una conducta que producía una reacción de otros, pero no por ellos, era por mí. Entonces, lo que tienes que hacer es mirar esa creencia y mirarla como tal, y empezar a cambiar la conducta y darte la oportunidad en la vida, que la vida te muestre que las cosas son distintas. Y eso es lo que se trabaja. Déjenme ver aquí, Marcela quería hablar espérenme. ¿Le puedes? Ay, ¿Sí? Marcela, ya, Marcela, te escucho, estás con el micrófono abierto. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi Hola. pregunta siempre ha sido la misma. Es tan potente nuestra mente. Mi pregunta es, ¿el por qué nuestra mente hace síntomas en el cuerpo? Porque está totalmente relacionado, o sea, por eso digo, está totalmente integrado. Las emociones, y esto es biología, las emociones son tridimensionales. Una emoción se manifiesta en 3 aspectos al mismo momento. En tu sistema nervioso, que es la parte fisiológica, una emoción es cuerpo. La emoción es cuerpo. La emoción es el lenguaje del cuerpo.
El cuerpo expresa la emoción porque impacta en tu sistema nervioso. Cuando tienes rabia, el sistema nervioso se ajusta para la rabia. La respiración se ajusta para la rabia. Cuando tú tienes miedo, el sistema nervioso se ajusta para el miedo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que la emoción existe porque la emoción nos dispone a la acción. Cuando yo tengo miedo, el cuerpo se prepara para luchar o huir. Lo mismo que cuando tengo rabia. Entonces, todo se refleja en el cuerpo, porque las emociones cumplen esa función. Existen porque cumplen una función, que es adaptarnos a la situación. Las emociones vienen del instinto de supervivencia. No sé si te ayuda mi respuesta. O sea, yo hago todo un curso en el cual enseño el tema de las emociones, porque la gente no lo entiende, y yo no lo entendía tampoco hasta que yo entré en todo este Sí, muy mundo. claro, gracias. Todo se refleja en el cuerpo. Por eso tienes que aprender a leer tu cuerpo. Por eso las personas dicen, oye, pero ¿cómo me enfermé? O sea, no me di cuenta, porque no leías tu cuerpo siempre te manda señales. Después, a ver, ¿cómo se puede trabajar el no somatizar situaciones con respecto a la emocionalidad? Justamente cuando tú trabajas es aprender a relacionarte con las emociones de una forma distinta. Esto se trabaja mucho a través de la práctica de mindfulness, de entrenar tu mente, porque lo que tienes que aprender es lograr conectar con calma y serenidad, aún en situaciones de adversidad. Eso es lo que se trabaja, porque el estrés es el que te lleva mucho a somatizar. Y ahí también tienes que estar mirando qué emoción es la que está retroalimentando ese sistema. La rumiación mental es una retroalimentación de una misma emocionalidad. ¿Cómo puedo saber cuándo tu cuerpo te está hablando desde la ansiedad y el miedo y cuándo es por intuición? Es que son mundos distintos, se expresan, o sea, la ansiedad y el miedo te genera una contracción, una tensión en el cuerpo. La intuición habla bajito. Por eso tú nunca vas a poder, nunca te va a estar hablando tu intuición cuando estés con ruido mental, cuando estés en tensión. Tú confundes intuición con supervivencia. Eso es una de las grandes confusiones. Creemos que es la intuición, no, es el instinto de supervivencia. Y cada vez que nuestra mente vea una amenaza, se va a poner instinto de supervivencia. Eso no es intuición. La intuición habla bajito. Y la intuición habla cuando la mente está calmada. Siento que los hombres solo quieren jugar conmigo y estoy a la defensiva en el amor. ¿Cómo podría mejorar eso? Bueno, Gabriela, ahí hay que mirar justamente la creencia. ¿De dónde viene la creencia? ¿Ya? Y cómo esa creencia te está afectando la forma en que te relacionas tú en el amor. Ese es un tema que es súper... Eso es una creencia. Y probablemente esa creencia viene porque has tenido malas experiencias. Entonces tienes que mirar cómo esa creencia te está afectando, qué pasó con esas experiencias, qué llevaron a esa experiencia. Muchas veces creo que probablemente que hay mucha gente que o me sigue en Instagram, me sigue en TikTok. La verdad que detrás de eso probablemente hay una falta de amor a ti misma, una falta de merecimiento a ti misma, que te lleva a entrar en cierto tipo de relaciones. Y eso es lo que hay que ver. Primero, mirar cuáles son los pensamientos, cuáles son las creencias, para salir, darte cuenta que eso es una creencia y aprender a relacionarte de una forma distinta. ¿Cómo puedo lidiar con mi pasado? Desde que soy consciente, siento arrepentimiento de cómo actué entonces. Este es un tema muy común, muy profundo. La primera cosa es que tu pasado es tu pasado. La primera cosa que tienes que hacer respecto a tu pasado es soltar la culpa, perdonarte, porque todo lo que les hablé hoy día tiene que ver con esto. O sea, tú y todos, porque todos tenemos temas con nuestro pasado, todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores. Y ahí hay un tema que es súper importante. Tú en cada momento actuaste de acuerdo al nivel de conciencia que tenías. Cuando cometimos errores, muchas veces, y la mayor parte de las veces, lo cometimos inconscientemente. No queríamos hacer daño. No queríamos hacer sufrir a otros. El punto es que lo hiciste con el nivel
de ignorancia de ese momento. Y lo tienes que mirar así. Y desde esa mirada, a darte autocontención y autocompasión. Todos nos hemos equivocado. ¿Y cómo es la mejor forma de salir de eso? Comenzar a actuar en forma distinta. Cambiar tu estructura de pensamiento y comenzar a tomar otras decisiones en la vida. El pasado no se puede cambiar, pero vivir atrapadas en el pasado es no vivir. Es seguir replicándolo una y mil veces. Y la vida es para vivirla. Y es para vivirla, ojalá, plena y feliz. ¿Ok? Somatizamos desde las respuestas emocionales, tanto conscientes como inconscientes, y por supuesto es una reacción. Se puede a través del cambio de mente y emociones lograr restablecer la salud, un diagnóstico de cáncer. A ver, aquí hay algo que es muy, muy, muy importante. La verdad que, o sea, dar una respuesta tajante a esa pregunta es bastante, ¿cómo se dice? Pretencioso. Uno no puede decir, mira, trabaja tu mente y vas a sanar el cáncer. O sea, es absolutamente irresponsable. Pero lo que sí está demostrado, y hay muchos estudios que lo demuestran, que cuando tú cambias tu mentalidad, cambias tu emocionalidad, eso ayuda tremendamente en el pronóstico de tu enfermedad o la evolución de una enfermedad. Eso hay miles de experiencias. Hay mucha también información, muchos casos, en que también cuando tú además de todo esto, o sea, le agregas el trabajo con nuestra dimensión energética, también puede tener impacto. Pero la verdad que decir que si tú haces esto, va a cambiar tu diagnóstico, es absolutamente pretencioso y irresponsable. Lo que sí responsablemente te puedo decir, que sí, porque eso existe y hay muchas evidencias, es que sí es un tremendo aporte a la evolución de tu enfermedad, a cómo te relacionas con ella y a la capacidad de vivir plenamente tu enfermedad. Y en esto, como se llama, quiero compartirles un poco que justamente la práctica de mindfulness está sustentada en más de 40 años de investigación y se partió trabajando e investigando con pacientes que tenían enfermedades crónicas, pacientes con cáncer, pacientes con dolor crónico, pacientes con diabetes, pacientes con ansiedad crónica, y justamente en 40 años de investigación se pudo ver el impacto positivo que la práctica de mindfulness tenía justamente en todos estos pacientes, al punto que los enfermos de dolor crónico les cambiaba totalmente la percepción, porque el dolor no cambiaba, pero su percepción y su calidad de vida con la práctica, porque todo tiene que ver con la atención y con el poder funcionar con una mente calma y serena. Y a ver, la última pregunta con la cual vamos a ir cerrando. Yo siento que siempre en mis relaciones soy la que huye y las termina, y me siento culpable por eso. Ya no quiero que suceda, y ahora cada vez que va bien algo con alguien me invade la ansiedad y quiero irme sin que me haya dado motivo. No sé por qué me pasa eso. Esto refleja todo lo que te estoy diciendo, porque efectivamente no has identificado cuál es el patrón de pensamiento y cuál es la emoción que hay detrás. Y es hacia ahí es donde tienes que ir. A ver, hay un patrón en tu estructura, en tu experiencia que está determinando eso. ¿A qué le tienes miedo? O sea, y de repente nos encontramos con patrones impresionantes. Yo lo he descubierto en mí misma. De repente le tenemos un pánico a tener éxito, un pánico a no tener problemas. A ese nivel son nuestros condicionamientos. Y ahí es donde está el autosabotaje, que no es que nosotros no lo queramos, es que estamos atrapados en condicionamiento. Y podemos tener un tremendo condicionamiento que nos limita a abrirnos al amor. Y eso muchas veces, no sé si es tu caso o no, tú eso es lo que tienes que mirar. Eso puede estar alimentado por no sentirte merecedora. Quizás sentir que
no, mejor no profundizo en esta relación porque de repente se va a dar cuenta que yo soy así y me va a dejar. O sea, esas son las trampas de nuestros condicionamientos. O sea, me baja ansiedad. ¿Ansiedad de qué? ¿De que vaya a descubrir algo? ¿Vaya a descubrir que quizá no soy merecedora de amar? ¿De quizá no soy tan buena? ¿O eso es lo que tienen que ir a descubrir? Y para eso tienen que observar su mente y sus emociones. Bueno, les agradezco mucho las preguntas, les agradezco mucho su participación y espero que de aquí se lleven algo que los nutra en este camino y espero a muchos encontrarlos el próximo jueves, pero recuerden que si no pueden estar en la sesión en vivo, después van a poder acceder a la grabación que les voy a poner ahí en el canal de Telegram. Así que un abrazo para todos y nos estamos viendo el próximo jueves.